Entre los auxiliares de vuelo de British Airways circulaba un rumor. Había un vuelo que era diferente, como si estuviera tocado por una especie de magia. Aunque llevo 20 años en este trabajo, nunca he vivido algo así en ninguna otra parte, decían. ¿Por qué no me han asignado ese vuelo a mí?, se preguntaban otros. Todos hablaban con unanimidad sobre una ruta específica. Solo con oír su nombre los ojos de cualquier tripulante de cabina, por muy cansado que estuviera, se iluminaban. En el aeropuerto de Heathrow, en Londres, base de operaciones de British Airways, era el día en que se publicaban los horarios de vuelo. Los auxiliares de vuelo se reunieron en la sala de reuniones esperando lo que suponían sería un anuncio rutinario. Sin embargo, cuando se mencionó el vuelo a Madrid-Barajas, la atmósfera de la sala cambió por completo. Un auxiliar de vuelo veterano susurró, «Genial», y cerró el puño discretamente en un gesto de victoria. Por otro lado, Lorenzo, un novato, no podía entenderlo. El vuelo a Madrid no es solo otra ruta europea más, ¿por qué tanto alboroto? Sin embargo, cuando descubriera la respuesta a esa pregunta, Lorenzo sería testigo de una verdad del mundo de la aviación que nunca habría imaginado. ¿Por qué el vuelo a Madrid era tan especial? La respuesta era una historia que podría incluso cambiar su propia visión de la vida. Cuando la reunión terminó y sus compañeros empezaron a salir, Lorenzo se quedó sentado solo, sumido en sus pensamientos. Llevaba solo un año en British Airways. Desde niño había soñado con los cielos, deseando conocer a gente de todo el mundo y ofrecerles experiencias maravillosas. Con ese corazón puro había elegido esta profesión. Sin embargo, la realidad era mucho más dura de lo que había imaginado. El desfase horario, el agotamiento físico y las quejas a veces irracionales de los pasajeros hacían que su día a día estuviera muy lejos del mundo glamuroso que había anhelado. Fue entonces cuando Diana, una veterana con 15 años de experiencia, se le acercó con una mirada de preocupación. Ella era una de las afortunadas a las que les había tocado el vuelo a Madrid. Lorenzo, vacilante, le hizo la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿Por qué todo el mundo se emociona tanto con el vuelo a Madrid? La expresión de Diana cambió al instante. Era una mirada compleja, como si le hubieran preguntado un secreto importante. Todavía eres nuevo, pero algún día lo entenderás. Ante la insistencia de Lorenzo, Diana le preguntó a su vez por qué se había hecho auxiliar de vuelo. Lorenzo respondió con sinceridad: quería ayudar a la gente, conocer a personas de todo el mundo y ofrecerles una gran experiencia. Pero también admitió lo dura que era la realidad. Diana sonrió con amabilidad. El vuelo a Madrid, dijo, es diferente. Cuando Lorenzo preguntó en qué era diferente, Diana respondió que era difícil de explicar con palabras. Tienes que vivirlo tú mismo para entenderlo. Sin embargo, la pasión de Lorenzo conmovió a Diana y le dio una pista: en el vuelo a Madrid algo le sucede a tu corazón. Algo muy especial, indescriptible. Lorenzo se quedó aún más confundido. Diana dijo que no podía revelar más, pero añadió: normalmente se necesita cierta experiencia para que te asignen el vuelo a Madrid. Pero si eres tú, estoy segura de que algún día lo conseguirás. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Lorenzo buscó información sobre el vuelo a Madrid en internet. Sin embargo, no encontró nada especial. Solo aparecía como una ruta internacional estándar a España. Lo que Lorenzo no sabía en ese momento era que la verdadera razón por la que el vuelo a Madrid era especial era algo que las cifras o los datos nunca podrían mostrar. Aunque guardaba en su corazón la intriga del vuelo a Madrid, su vida diaria seguía siendo tan dura como siempre. En particular, un incidente en una ruta internacional unos días antes había hecho tambalear enormemente su confianza. Aquel día el cielo estaba cubierto de nubes desde la mañana y una atmósfera incómoda impregnaba la cabina. Lorenzo, mientras revisaba su sección asignada, se preparaba para recibir a los pasajeros con la misma sonrisa de siempre. Buenos días, gracias por volar con nosotros. Sin embargo, la mayoría de los pasajeros de ese día mostraron expresiones de disgusto en cuanto se sentaron. Se impacientaban por el espacio para el equipaje de mano o respondían a la sonrisa de Lorenzo con una mirada fría. El primer problema ocurrió 30 minutos después del despegue. Lorenzo estaba empujando el carrito de bebidas por el pasillo cuando un grupo de pasajeros que charlaban de pie le bloqueó el paso. Lorenzo les pidió cortésmente: disculpen, ¿me permiten pasar? Pero ellos apenas le lanzaron una mirada y continuaron su conversación. El pasillo estaba lleno de gente agrupada y la cabina era tan ruidosa como un mercado. La presencia de Lorenzo parecía haberse desvanecido. Resignado, decidió retroceder por el momento. Mientras tiraba del carrito hacia atrás, rozó accidentalmente a uno de los hombres.
Ten más cuidado, le espetó el hombre con una voz gélida que encogió el corazón de Lorenzo. Después de eso los problemas se sucedieron uno tras otro. No puedes hacer que esa gente ruidosa se calle. Ese pasajero ha puesto los pies en mi reposabrazos, puedes decirle algo, he pagado por este asiento. Las quejas llegaban desde todas direcciones como una reacción en cadena. Lorenzo hizo todo lo posible por manejarlas, pero por mucho que se esforzara el humor de los pasajeros no mejoraba. Lo que más le dolió fueron las duras palabras de un señor mayor: no tienen suficiente profesionalidad. Como personal de servicio no deberían ser un poco más considerados. Lorenzo contuvo las lágrimas a duras penas en ese momento. Con el paso del tiempo el ambiente en la cabina empeoró, como si una nube de energía negativa se hubiera apoderado del avión. Finalmente el vuelo terminó en esa atmósfera desagradable. Cuando los pasajeros desembarcaron, al aterrizar casi nadie les dio las gracias. Al llegar al aeropuerto, Lorenzo se sentó en silencio en la sala de descanso. Diana se acercó preocupada. ¿Estás bien? No le des más vueltas a lo de hoy. No ha sido culpa tuya. Pero si lo hubiera manejado mejor. Quizás no sirvo para este trabajo. Claro que no eres amable de corazón y te esfuerzas mucho. Es solo que a veces pasan cosas injustas. Así es la realidad. La amabilidad de Diana hizo que las lágrimas que Lorenzo había estado conteniendo finalmente brotaran. Esa noche de vuelta en casa, Lorenzo se sentó junto a la ventana a contemplar el paisaje nocturno. Recordó los días en que soñaba con ser auxiliar de vuelo y el riguroso entrenamiento por el que había pasado. ¿Por qué es tan doloroso?, se preguntó. Una profunda duda surgió en su corazón. Tenía el simple deseo de hacer felices a los pasajeros y ofrecer un buen servicio. Entonces, ¿por qué se sentía tan descorazonado? De repente recordó la conversación sobre el vuelo a Madrid. Aquellas misteriosas palabras resonaron en su mente. En el vuelo a Madrid algo le sucede a tu corazón. Algo muy especial, indescriptible. La dolorosa experiencia en la ruta internacional y la vaga fascinación por Madrid formaron un extraño contraste en la mente de Lorenzo. A punto de cumplir un año en la compañía, había acumulado duras experiencias. Aunque su progreso era lento, poco a poco se había acostumbrado a manejar quejas. Aún así seguía sin tener confianza en sí mismo. Hoy también tengo que dar lo mejor de mí. Aquella mañana Lorenzo respiró hondo mientras se arreglaba el uniforme. Diana se le acercó y le entregó un documento. En él estaban escritas las letras Madrid. Es mi primer vuelo a Madrid. ¿Hay algo que deba tener en cuenta? No, nada en particular. Pero lo entenderás cuando lo vivas. La respuesta de Diana fue ambigua. ¿Por qué no me lo dice más claro?, pensó Lorenzo confundido. En las rutas anteriores siempre había advertencias o consejos específicos. A mí también me encanta el vuelo a Madrid, pero quiero que descubras por ti mismo la razón. Te aseguro que te llevarás una sorpresa. Una buena sorpresa. Una buena sorpresa. ¿Qué querrá decir? Todas las experiencias de Lorenzo hasta ahora habían sido en rutas muy duras. Le habían gritado, había recibido quejas irracionales. Con esas experiencias no podía imaginar qué clase de buena sorpresa podría haber. Todo tipo de conjeturas daban vueltas en la cabeza de Lorenzo. ¿Serían los pasajeros del vuelo a Madrid como los de la última vez? No, quizás serían aún más exigentes que en otras rutas internacionales y por eso sus compañeros no se lo decían directamente. Pero si era así, ¿a qué venían esa emoción y entusiasmo cuando supieron que les habían asignado ese vuelo? En ese momento Lorenzo no sabía que en pocas horas un gran acontecimiento cambiaría su vida por completo. Iba a experimentar en carne propia por qué Diana le había sonreído de esa manera tan significativa y por qué sus compañeros veteranos se entusiasmaban tanto con el vuelo a Madrid. Lorenzo se dirigió con el resto de la tripulación hacia la puerta de embarque. Era un vuelo de media distancia desde Londres con destino a Madrid. Se acercaba la hora de embarcar y Lorenzo realizaba las últimas comprobaciones en la cabina. Hoy también será un día largo. Lorenzo recibía con una sonrisa en la puerta a los numerosos pasajeros españoles que embarcaban. Todo parecía transcurrir como de costumbre. Sin embargo, cuando comenzó el servicio tras el despegue, empezó a notar que algo era diferente. Llegó la hora de la comida. Lorenzo le sirvió la bandeja a un señor español de cierta edad. Fue una interacción normal, pero al terminar el hombre apiló ordenadamente los recipientes vacíos, limpió la bandeja con una servilleta y lo dejó todo recogido. Lorenzo no podía creer lo que veía.
Un pasajero recogiendo su propia bandeja, dirigió su mirada hacia otros pasajeros españoles y descubrió que ellos también estaban ordenando sus cosas después de comer como si fuera lo más natural del mundo. Lorenzo se sintió desconcertado, nunca había visto a los pasajeros recoger sus bandejas de esa manera. Otro pasajero le entregó su vaso vacío a Lorenzo con ambas manos de forma respetuosa, con ambas manos como si estuviera manejando algo importante. Lorenzo quedó impresionado por esa deferencia. A mitad del vuelo Lorenzo fue a comprobar la limpieza de los baños. El resultado fue aún más sorprendente. Los baños estaban impecablemente limpios. ¿Cómo es posible que lo usen tan limpiamente? En el lavabo no había ni una gota de agua y el papel usado estaba perfectamente depositado en la papelera. Parecía como si acabaran de limpiarlo. Lorenzo estaba perplejo. En los vuelos limpiar los baños es una de las tareas más arduas. Sin embargo, los baños que usaban los pasajeros españoles apenas necesitaban limpieza. Un rato después, cuando se disponía a revisar los baños de nuevo, salió una señora española mayor. Sonrió a Lorenzo, que estaba cerca, y le dijo: gracias, lo mantenéis todo siempre muy limpio. Que le dieran las gracias por la limpieza de los baños. Lorenzo no podía entenderlo. Cerca del final del vuelo, mientras Lorenzo patrullaba los asientos para comprobar el estado de los pasajeros, notó que muchos de ellos estaban doblando sus mantas y ordenando sus asientos. Un hombre, al darse cuenta de la presencia de Lorenzo, le asintió levemente y le dijo con voz amable: muchas gracias por tu trabajo. Lorenzo se quedó helado. Pasajeros que recogían sus propias cosas expresaban su gratitud y se preocupaban por el bienestar de la tripulación. Era una experiencia que nunca antes había tenido. De vuelta en el área de descanso de la tripulación, Diana le preguntó en voz baja a Lorenzo: ¿qué tal? ¿Ya te has dado cuenta? Esto es lo normal. En el vuelo a Madrid sí. Pero lo que has visto hasta ahora es solo el principio. Lorenzo miró por la ventanilla. Entre las nubes se divisaba la tierra peninsular. Era España. Una extraña sensación que no había experimentado en vuelos anteriores llenó el corazón de Lorenzo. Podía sentir claramente cómo la consideración y el cariño de los pasajeros estaban poco a poco reconfortando su corazón. ¿Qué más iba a pasar? El avión aterrizó sin contratiempos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Era la primera vez que Lorenzo pisaba España. Comenzó el desembarque. Lorenzo, como de costumbre, despedía a los pasajeros cerca de la salida. Cuando el último pasajero desembarcó, la tripulación comenzó las tareas de limpieza. Mientras Lorenzo revisaba la cabina, se dio cuenta de algo: los asientos apenas estaban sucios. Estaba tan limpio antes. Normalmente después de un vuelo la cabina quedaba bastante desordenada. Los bolsillos de los asientos llenos de basura y a menudo restos de comida por el suelo, pero en este avión no. En los bolsillos de los asientos no había nada más que las publicaciones de la aerolínea. Apenas había basura en el suelo. Era como si ya lo hubieran limpiado. Diana se acercó. ¿Te has dado cuenta de otra cosa? La cabina está increíblemente limpia. El vuelo a Madrid siempre es así. Pero la sorpresa aún no ha terminado. Terminado su trabajo, la tripulación se dirigió a la terminal del aeropuerto de Madrid. Mientras hacían cola para el control de inmigración de tripulaciones, Lorenzo miró de reojo hacia la zona de pasajeros. Quedó inmediatamente cautivado por la escena. La cola era extraordinariamente ordenada. En los aeropuertos de otros países las colas a menudo eran caóticas, con gente intentando colarse y todo se convertía en un desastre. Pero aquí no. Todo el mundo esperaba en fila, en silencio y con orden. Nadie intentaba romper la formación. Caminando por la terminal, Lorenzo se sorprendió aún más. El personal de limpieza estaba fregando el suelo con una meticulosidad fuera de lo común. Pasaban la mopa por un sitio y luego volvían a pasarlo desde otro ángulo. Después de fregar, se quedaban mirando fijamente el suelo para asegurarse de que no quedaba ni una sola mancha. Lorenzo se detuvo a contemplar la escena. ¡Qué minuciosidad! Es como si estuvieran creando una obra de arte. Decidió parar en una cafetería del aeropuerto. Se quedó atónito al ver los gestos del barista. Sosteniendo la taza de café con ambas manos, preparaba el café con movimientos elegantes, casi ceremoniales. Incluso alineaba perfectamente la dirección del asa de la taza. Aquí tiene. Al servirle el café, el barista le hizo una respetuosa inclinación de cabeza. Lorenzo quedó fascinado por la belleza de ese gesto. Cuando fue a pagar, se llevó otra sorpresa. Al darle el cambio, el barista colocó las monedas en una pequeña bandeja y se la entregó con ambas manos. Gracias, vuelva pronto.
Por comprar un simple café se sintió como si hubiera recibido el servicio de un restaurante de lujo. Para ir al hotel Lorenzo se sorprendió una vez más al subir al taxi. El taxista se bajó del coche para abrirle la puerta, colocó su equipaje en el maletero con sumo cuidado como si transportara un objeto frágil. Al entrar en el coche se sorprendió aún más. El asiento estaba cubierto con una funda de tela limpia y había un pequeño ambientador colgado del espejo. El taxi arrancó. La conducción era extremadamente suave sin frenazos ni acelerones bruscos. Al detenerse en un semáforo en rojo el taxista se giró. ¿Es su primera vez en España? Sí, la primera. Pues mire por la ventana la puerta de Alcalá. Es preciosa. Lorenzo miró por la ventana y efectivamente allí estaba. El taxista se la describió como si fuera un guía turístico. Al llegar al hotel se bajó de nuevo para abrirle la puerta y sacar su equipaje con el mismo cuidado. Gracias. Que tenga una feliz estancia en España. Hizo una profunda reverencia y el taxi se marchó. Lorenzo se quedó allí de pie sin moverse. Esto es un sueño. Hizo el check-in en la recepción del hotel y se dirigió a su habitación. Junto a los botones del ascensor había un pequeño dispensador de gel desinfectante y los propios botones brillaban de limpios. Al entrar en la habitación se sorprendió aún más. Sobre la cama había una pequeña chocolatina de bienvenida. ¡Qué detalle! Mirando el paisaje nocturno de Madrid desde la ventana, Lorenzo repasó el día. La amabilidad de los pasajeros en el avión, la gente esperando en silencio en el control de inmigración, el servicio impecable del personal del aeropuerto, la cálida hospitalidad del taxista. Todo era increíblemente hermoso. La meticulosidad y la calidez estaban arraigadas en la gente de este país. ¿Por qué eran así? Aunque Lorenzo acababa de terminar su primer día en España, sentía su espíritu completamente renovado. Durante su estancia en España, Lorenzo sintió esa calidez en todas partes. La sonrisa natural del personal del hotel, las palabras amables en los restaurantes, el trato respetuoso en los supermercados. Cada palabra y cada gesto estaban llenos de afecto. No lo hacían solo por trabajo, interactuaban con la gente de corazón. Se dio cuenta de que el comportamiento de los pasajeros españoles en el avión provenía de ese mismo sentimiento. Antes pensaba que yo prestaba un servicio a los pasajeros, pero quizás el verdadero significado es crear un buen momento junto a ellos. Este descubrimiento cambió la actitud de Lorenzo hacia su trabajo. Quizás no pueda satisfacer a todos los pasajeros, quizás no pueda ser perfecto, pero puedo entregarme en cuerpo y alma. Empezó a pensar de esa manera. Los 3 días en España llegaron a su fin. Lorenzo regresó al aeropuerto de Madrid para el vuelo de vuelta. Frente a la puerta de embarque sus sentimientos eran encontrados. Toca volver. Comenzó el embarque. Cuando los pasajeros españoles subieron al avión, Lorenzo los observó con una nueva perspectiva. Gracias, por favor, decían los pasajeros, las mismas palabras de saludo que 3 días antes. Pero ahora Lorenzo podía sentir la calidez de corazón que había detrás de ellas. Tras el despegue comenzó el servicio a bordo. Lorenzo se dio cuenta de que estaba prestando el servicio con más atención que antes. ¿Qué desea beber? Era la misma pregunta de siempre, pero esta vez se descubrió a sí mismo preguntando con el corazón. La experiencia en España había influido de forma natural en su propio modo de servir. Durante el vuelo, Lorenzo tuvo la oportunidad de charlar con un pasajero español. ¿Qué tal su primera vez en España? Ha sido maravilloso. Todo el mundo es muy amable. Me he sentido muy reconfortado. Me alegro mucho. Nos encanta que le haya gustado España. Al ver aquella sonrisa amable, Lorenzo tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar. Sintió profundamente que él también quería atesorar esa calidez. El avión llegó al aeropuerto de Heathrow en Londres. Era el aeropuerto que Lorenzo conocía como su casa, pero esta vez le pareció un poco diferente. Mientras esperaba en la cola del control de inmigración, observó a la gente a su alrededor. Hablaban en voz alta, la cola estaba algo desordenada. 3 días antes esa era una escena de lo más normal, pero ahora pensó: esto es lo habitual. En España todo el mundo estaba más tranquilo. Lorenzo descansó en una cafetería del aeropuerto. El personal preparaba el café de manera eficiente y rutinaria. Dejó la taza sobre el mostrador con una sola mano. Era eficiente y no había nada de malo en ello. Pero Lorenzo recordó el servicio detallado que había disfrutado en España. Ambos tienen sus méritos. De camino a casa, Lorenzo miraba el paisaje por la ventana. Eran las conocidas calles de Londres, pero se dio cuenta de que las veía con una perspectiva ligeramente diferente.
Al día siguiente Lorenzo se encontró con una compañera que nunca había volado a España. Bienvenido de vuelta, ¿qué tal por España? Mucho mejor de lo que imaginaba. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? La amabilidad y el esmero de la gente. Esa atención es de todo corazón. Vaya, de verdad hay tanta diferencia. Sí. Pero precisamente porque es diferente he aprendido mucho. Mientras Lorenzo contaba su experiencia en España se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. En su siguiente turno Lorenzo se preparó como de costumbre. El vuelo comenzó. Lorenzo atendía a los pasajeros como siempre, pero algo era diferente. ¿Qué desea beber? Miraba a la cara de cada pasajero con más atención que antes. Al servir el café recordaba la entrega total que había sentido en España. Su servicio era más cuidadoso que antes. Era un cambio sutil, pero valoraba más que nunca la conexión momentánea con cada pasajero. Durante el vuelo una mujer no sabía qué hacer con su bebé que no paraba de llorar. El Lorenzo de antes quizás habría pensado que era algo habitual y lo habría ignorado. Pero hoy era diferente. Si no le importa puedo cogerlo un momento. Gracias, me salvas la vida, dijo la mujer con una expresión de alivio. La empatía que había visto en España se manifestaba de forma natural en el comportamiento de Lorenzo. Yo también puedo ser más amable con los demás. Pasaron algunas semanas y el cambio en Lorenzo empezó a ser notado por los que le rodeaban. Sus compañeros decían que su sonrisa era más cálida que antes. El número de pasajeros que le daban las gracias también había aumentado. Un día Lorenzo habló por teléfono con su madre. Últimamente tu voz suena muy alegre. Sí, pareces más tranquilo que antes. En España aprendí algo muy importante sobre la belleza de preocuparse por los demás. Quizás sea por eso. Lorenzo se dio cuenta de que lo que había aprendido en España no era una técnica especial, sino algo que como seres humanos deberíamos tener pero que a menudo olvidamos, y que al incorporar ese importante sentimiento en el día a día él mismo y la gente a su alrededor se volvían poco a poco más felices. Aquellos 3 días me cambiaron. Y sé que seguiré cambiando. El viaje de 3 días a España trajo a la vida de Lorenzo un cambio pequeño pero definitivo. No fue una gran decisión ni un giro dramático, pero empezó a valorar en su vida diaria el sentimiento de consideración hacia los demás. Lorenzo sintió que solo con eso el mundo se iría volviendo poco a poco más hermoso. El encuentro entre idiomas y culturas nos brinda nuevas perspectivas. Y al aplicar ese despertar a nuestra vida cotidiana no podríamos vivir de una manera más plena.